continuación, Mesa de Trabajo. Muy buenos días a todas y a todos. Damos inicio a la mesa de trabajo con el Instituto Electoral de la Ciudad de México para analizar, discutir y generar consensos respecto a los pendientes legislativos en materia político-electoral en la Ciudad de México. Estas mesas de trabajo han sido convocadas por las Comisiones Unidas de Participación Ciudadana y Asuntos Político-Electorales en un inicio para analizar la armonización de la legislación local en materia electoral. Sin embargo, estas mesas fueron pospuestas toda vez que la Corte ha anunciado que queda sin efectos hasta nuevo aviso la reforma electoral federal. Sin embargo, hay múltiples temas que deben de ser discutidos por este Congreso en materia electoral y es por ello que decidimos convocar el día de hoy a estas mesas de trabajo. Nos acompaña y le damos la bienvenida la consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Patricia Avendaño Durán. Bienvenida, presidenta. Nos acompañan también del Instituto Electoral de la Ciudad de México el secretario ejecutivo, licenciado Bernardo Núñez Yedra. Bienvenido. El secretario administrativo, licenciado César Alberto Hoyo Rodríguez. Bienvenido. Nos acompaña también el representante del partido Morena ante el Consejo del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Eduardo Santillán Pérez. Bienvenido, Eduardo. Está con nosotros el diputado Diego Orlando Garrido del Grupo Parlamentario del PAN y le voy a dar el uso de la palabra a la presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana para dar un mensaje. Muchas gracias, muy buenos días a todas, a todos. Bienvenida, maestra Pati Avendaño, al Congreso de la Ciudad de México. Bienvenidas, bienvenidos, secretario ejecutivo, secretario administrativo, a esta que es la casa de las y los ciudadanos de esta hermosa ciudad. Hoy estamos aquí iniciando este ejercicio de cara a la ciudadanía, a quien agradecemos que nos acompañen por las redes sociales, con la intención de poder crear un ordenamiento jurídico que brinde todos los derechos políticos electorales de la ciudadanía. Y en cuanto a la Comisión de Participación Ciudadana que tengo el honor de presidir, pues generar todos los instrumentos y mecanismos que de a de verititas ayuden a la gente, porque hoy tenemos un pendiente con la ciudadanía que tiene que ver con la modificación y armonización de diversos ordenamientos jurídicos y qué bueno que sea este el espacio de discusión, de trabajo, de intercambio de opiniones, porque aquí está presente quien da el origen a todos los mecanismos planteados en la Ley de Participación Ciudadana de Democracia Directa y Democracia Participativa. Pues no me queda más que agradecerles que estas mesas de trabajo sean en beneficio de la ciudadanía, que se sientan partes e incluidos de parte de estas discusiones que hoy vamos a dar y pues que trabajemos en conjunto para crear una democracia directa y que sea de utilidad para la ciudadanía. Es cuanto. Muchas gracias, diputada Xóchitl. Me permitiré dar un mensaje como presidente de esta comisión. Agradezco a quienes siguen esta transmisión, a la ciudadanía en general. Es un honor para nosotros mantener esta reunión. Estamos seguros que será fructífera, en la que podremos avanzar además en la agenda local en materia electoral. En México, la importancia de la democracia y la materialización de los derechos políticos electorales no es mínima, pues nuestra historia nos ha demostrado que aquella no debe versar solo sobre elecciones periódicas, sino que se debe sustentar en ejercicios auténticos y competitivos a fin de consolidar un Estado de Derecho y un país más justo e incluyente.
En ese sentido, se vuelve evidente que la pluralidad de pensamientos políticos en nuestra ciudad se mantiene en constante cambio y eso amerita que las instituciones y todos los actores políticos y sociales mantengamos una estrecha comunicación y una línea de trabajo definida a fin de sumar esfuerzos que se traduzcan en la mejora del marco jurídico local que regula la materia político-electoral, así como garantizar su debida aplicación con apego a la ley. Por lo anterior, reconocemos la tarea fundamental que realizan las instituciones electorales para que los procesos se desarrollen en ambientes propicios que le permitan a la población plasmar su alta convicción por construir una ciudad mejor a través de la participación y la elección de sus representantes, así como por el trabajo que desempeñan para garantizar el derecho de las y los ciudadanos al ser electos a los cargos de elección popular. En ese sentido, resulta necesario que revisemos y fortalezcamos los mecanismos de participación ciudadana a fin de tomar en cuenta las exigencias y preocupaciones de la ciudadanía. También considero necesario que se deben revisar los temas relativos a la reelección de diputadas y diputados que marca nuestra Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. La prohibición de dádivas para promoción y obtención del voto, el derecho a votar de personas en prisión preventiva, las acciones afirmativas para la postulación de candidaturas en favor de grupos de atención prioritaria, como lo son personas afrodescendientes, personas con discapacidad, personas integrantes de la diversidad sexual y de género, y la adecuación para el reconocimiento de las personas jóvenes. El establecimiento de 10 concejalías por alcaldía. También considero necesario revisar la fórmula de diputaciones por representación proporcional al dejar claro en la ley la fórmula de asignación sobre la votación efectiva por distritos electorales, la regulación de informes laborales de personas servidoras públicas, las prohibiciones de campañas negras, la coacción al voto, la organización del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto a las modificaciones que en lo local se requieran derivado de la reforma político-electoral que realizó el Congreso de la Unión. Esto en caso de que la Suprema Corte resuelva antes del tiempo perentorio para una reforma. Esto con el fin de fortalecerlo para hacer efectivos los derechos político-electorales de las personas. En cuanto a las acciones afirmativas para grupos de atención prioritaria, me gustaría comentar que el pasado 20 de abril he presentado ante el Pleno del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma para garantizar la inclusión de grupos de atención prioritaria en candidaturas de diputaciones locales y concejalías, porque consideramos se debe lograr un piso mínimo de acceso a los derechos de las personas que han pertenecido a sectores de las poblaciones históricamente discriminadas. En dicha iniciativa también consideramos que se debe reducir la edad de candidaturas jóvenes de 35 a 30 años de edad como edad máxima, toda vez que según la propia Organización Mundial de la Salud, la juventud es una etapa de la vida comprendida entre los 18 y 30 años, por lo que mantener un rango mayor a esa edad no corresponde a la finalidad que persigue la disposición actual. Asimismo, quiero informar que en los próximos días estaremos presentando una iniciativa para garantizar el voto de personas en prisión preventiva sin sentencia firme. Es una iniciativa que hemos trabajado a lo largo de varios meses y que cuenta con el apoyo y sustento de varias organizaciones defensoras de derechos humanos. Por último, quiero agradecer la disposición para colaborar por parte de las consejeras y consejeros del Instituto Electoral representadas el día de hoy por su presidenta, por las diputadas y diputados presentes. Asimismo, extendemos nuestro agradecimiento a todas las personas que nos siguen mediante esta transmisión. Tengan la seguridad de que todas las acciones legislativas que impulsemos desde este Congreso tendrán la firme intención de dotar a la Ciudad de México de un marco jurídico incluyente y protector de todos los derechos fundamentales, y en específico la concientización de una agenda progresista respecto a los derechos político-electorales con una visión interseccional y respetuosa de los principios y derechos humanos que como autoridades tenemos la obligación de respetar, proteger y garantizar. Damos el uso de la palabra al diputado Diego Orlando Garrido. De una vez, el formato es, en primer lugar, un mensaje de diputadas y diputados y después del Instituto Electoral. Ok, bueno, de ser así, te agradezco, presidente,
el uso de la voz. Muy buenos días, bienvenida Presidenta, por supuesto, siempre a este Congreso de la Ciudad, que el órgano electoral, que los órganos constitucionalmente autónomos nos visiten, siempre es muy importante para justo esto, escucharnos y tener esa retroalimentación necesaria para ver qué reformas son necesarias de realizar. Celebro, por supuesto, que siempre se convoquen a mesas de trabajo, de diálogo, a foros. Siempre es importante, siempre es benéfico y contribuye incluso al Parlamento abierto. Bienvenidos, por supuesto, secretarios, a los amigos representantes de los partidos políticos del PT, de Morena. También bienvenidos, queridos amigos. Yo fui representante también muchos años ante el Instituto Electoral Local, así que sé de su labor que están desarrollando por allá. Y, por supuesto, diputada Maxta, diputada Esperanza, diputada presidenta de la Comisión también de Participación Ciudadana. Muy buen día a todos. Simple y sencillamente, preguntar también, antes de comenzar algunos comentarios, si efectivamente fueron convocados todos los representantes de los partidos políticos o no, porque mi representante, el representante de Acción Nacional ante el Instituto Electoral, Andrés Sánchez Miranda, me confirma que no fue convocado, que no recibió ninguna invitación. De igual forma, preguntarles a ambos presidentes, a la diputada Xóchitl, al diputado Temístocles, si fueron invitados los 7 consejeros y consejeras del Instituto Electoral, porque el día de hoy había comisiones, todos están trabajando, todos están convocando, todos están en reuniones oficiales. Tenían, fíjense ustedes, la comisión de vinculación a las 9 de la mañana, a las 9:30 quejas, a las 10 la de participación, a las 10:30 la de CAP, asociaciones políticas, a las 11 normatividad, a las 11:30 educación cívica, a las 12 género, a las 12:30 sistemas, a la 1 organización, a la 1:30 sistema profesional electoral, a las 2 la nueva comisión que se arma para el tema del voto de chilangos en el extranjero. Es decir, todos los consejeros electorales tienen trabajo ahí en el instituto y no sé si se les convocaron o no, porque también estoy recibiendo a mi correo electrónico una justificación de la consejera Carolina del Ángel, en virtud de cual se disculpa de no estar aquí, porque justamente ahorita ella tiene una comisión que es la que precisamente preside. Y me parece muy importante, cuando tratándose de órganos autónomos, invitarse a todos, porque los órganos autónomos no son unipersonales, son justamente órganos colegiados en donde los siete votos importan y los 7 consejeros y consejeras importa saber qué dicen, qué opinan y que sean debidamente convocados y si efectivamente se rebotó con ellos la hora y el día de la sesión, porque pues evidentemente si ellos convocaron con previa anticipación a sus trabajos ordinarios, pues es difícil que puedan venir a explicar lo conducente aquí en este foro, ¿no? Así, me parece importante que al órgano electoral sí siempre se ha convocado a todos sus representantes de partidos políticos y a los 7 consejeros y consejeras electorales para que efectivamente pues tenga validez, tenga sustento y sobre todo Diputado, tenga si le parece, fondo. le doy respuesta a esta pregunta que me ha hecho. En primer lugar, el compañero Eduardo Santillán ha decidido integrarse a esta mesa, sin embargo, no hubo invitación a ninguna persona representante de ningún partido. Es decir, me imagino que el exdiputado Eduardo Santillán vio la sesión que tuvimos donde aprobamos el acuerdo para convocar estas mesas y decidió sumarse el día de hoy, pero no hubo convocatoria a ningún representante de ningún partido. Yo asumo que aquí estamos los partidos políticos representados. Y respecto a la invitación a las personas consejeras, sí se realizó la invitación, sin embargo yo fui notificado de estas sesiones una vez que ya se había aprobado el acuerdo para llevar a cabo estas mesas y ya no hubo forma de modificar el acuerdo, ya había sido aprobado por las Comisiones Unidas. Sin embargo, sí estamos en comunicación con las personas consejeras del Instituto Electoral y desgraciadamente nos avisaron sobre las reuniones que tenían planificadas después de que se había convocado y después de que se había aprobado el acuerdo. Sin embargo, hay comunicación permanente con todas ellas.
y yo creo que este es el inicio de una mesa de diálogo en la que vamos a identificar los temas que se deben de discutir en el Congreso. Tenemos un tiempo muy limitado para poder reformar la ley electoral, pero estoy seguro que podemos convocar a muchas otras mesas de trabajo donde acudan también las consejeras y consejeros. Gracias por la aclaración, presidente. Efectivamente es con fines simple y sencillamente para que no se hieran susceptibilidades de nadie, ¿no? Y estas mesas de trabajo, en lugar de que signifiquen algún conflicto o una falta de comunicación, sean para bien, sean para lograr objetivos reales en nuestras reformas que estaremos intentando en el Congreso. Así que simple y sencillamente era para eso, dar la bienvenida, presidenta, como siempre, y recordar que tenemos pues hasta mayo de este año para intentar cualquier reforma constitucional en materia o reforma legal en materia electoral en virtud del término que tenemos asignado por nuestra Carta Magna, así que debemos de acelerar dictaminaciones si fuera el caso para que pronto tengamos en nuestra norma vigente lo conducente para el próximo periodo. Sin más, la bienvenida a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Garrido. Diputada Maxtam, si quisiera dar un mensaje inicial. Muy bien, muy buenos días, muchas gracias. Presidenta Avendaño, bienvenida. A todos los integrantes del Instituto Electoral, bienvenidos. Pues considero que hay una buena noticia y es que esta mesa no está siendo integrada para hablar sobre una reforma del Plan B y eso es una excelente noticia. Considero que esta mesa la estamos llevando muy a destiempo porque, como bien lo dice el diputado Garrido, estamos a un mes de trabajar todas las modificaciones que se tengan que hacer y los pendientes son demasiados. Y bueno, conociendo los procesos legislativos, pues no nada más es impulsar las iniciativas, sino que se dictaminen en comisiones, que pasen al Pleno. Y hablándoles internamente del trabajo legislativo que hay actualmente en el Congreso de la Ciudad, donde estamos completamente varados y parados, pues es un tema en el que nos va a costar mucho trabajo. Sin embargo, pues bueno, siempre son bienvenidas estas mesas de trabajo, es importante escucharlos y es importante dejar antecedentes que si bien en esta legislatura puede que no se puedan subsanar, pues que queden como antecedentes para la siguiente legislatura. Eso es bastante importante y entonces su voz en estos momentos es vital. Estamos en procesos actualmente de participación ciudadana y bueno, es ahí donde hemos visto las grandes lagunas que existen para pues realmente fomentar la participación ciudadana. Sabemos que el capital humano también al Instituto Electoral de la Ciudad de México no les da para llevar a cabo todos los procesos. Hay una serie de situaciones que revisamos, al menos yo como diputada en la Cuauhtémoc, en temas donde las mesas para hablar sobre las problemáticas para los presupuestos participativos fueron, bueno, qué decirlo, en menos de una semana lo mucho. Fueron mesas donde fueron muy pocos vecinos, hemos estudiado que se han ganado presupuestos participativos con 20 votos, que se ganan copacos con 8 votos, que hay inclusive registros en las listas de candidatos a copacos que no llegan ni siquiera a los 9 candidatos. Entonces, estamos viendo una problemática que existe en la participación ciudadana, en donde todos tenemos que asumir responsabilidad, desde el Congreso de la Ciudad de México, como el Instituto Electoral, como la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y Procesos Democráticos. Y también es el pongámonos de acuerdo para que la participación ciudadana no sea un discurso y realmente exista en México, en la Ciudad de México, porque al menos a los datos que existen del 2020 pues no existen, ¿no? Estamos hablando el día de hoy que viene un proceso de elección de presupuestos participativos y copacos que serán del 2023 y 2024 y de allí veremos hasta el 2025 cómo nos va, ¿no? Entonces, me parece que esta mesa es una mesa fundamental, esperemos y nos comprometemos también desde el grupo parlamentario del PRI a que
lo que se establezca en esta mesa podamos darle prioridad bajo la posición como vicepresidenta de la comisión. Yo sé que el presidente, el diputado Temístocles, también es una persona que siempre ha estado respetuosa y responsable de los trabajos de la comisión. Y bueno, esperaremos que en el Pleno se puedan dar, porque hay muchas comisiones que han venido trabajando y desahogando temas, pero en el Pleno es donde se quedan detenidas. Entonces, tenemos muy poco tiempo, tenemos mucho rezago legislativo. Bienvenida a esta mesa, presidenta, y esperemos que esto sea con el fin de seguir sumando a la participación ciudadana y a fortalecer al Instituto Electoral de la Ciudad de México y a seguir trabajando sobre las diferentes leyes que hace falta mucho entrar en el tema también de participación ciudadana. Aquí tenemos también a la diputada Xóchitl, que también ha hecho un trabajo arduo, y pues bueno, sumarme también al dicho que hubiera sido lo correcto que estuvieran aquí presentes todos los consejeros, y si había también aquí un representante de un grupo parlamentario, bienvenido, pero que también hubieran podido estar de todas las demás grupos parlamentarios. Por mi parte sería todo. Bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias, diputada Maxta. Damos ahora el uso de la palabra a la presidenta del Consejo, la consejera Patricia Bendaño. Muy buenos días a todas y todos que se encuentran aquí. Pues, en primer lugar, agradecer la posibilidad de tener esta reunión con las y los integrantes de este Congreso, principalmente quienes integran estas comisiones unidas, que respondiendo a una solicitud expresa que se formuló a efecto de interactuar, intercambiar opiniones, pues han abierto esta mesa de diálogo. Quiero aclarar sobre todo el tema de que no estén presentes mis colegas, las y los consejeros. Efectivamente, ellos fueron notificados el viernes, sin embargo, la dinámica de la propia institución se programaron con antelación una serie de comisiones que permiten desahogar cada una de las temáticas del instituto y ya no fue posible modificarlo. Sin embargo, nos parece importante estar presentes para poder dar inicio a estas mesas de diálogo y poder primero pues expresar una disculpa por parte de mis colegas que no estuvieron en posibilidad de acudir para poder atender los trabajos de las comisiones. También mencionar que si efectivamente no se hizo llegar una convocatoria expresa a las y los integrantes de las representaciones de los partidos políticos ante el Consejo General, el secretario ejecutivo de nuestra institución sí giró esa invitación a todos, considerando que nosotros somos un colegiado y como parte del mismo están presentes en ella y en los trabajos todas las personas representantes de partidos políticos. Entonces sí se les hizo llegar la comunicación. Entendemos que probablemente por la hora y la fecha era un tanto apresurado que ellos pudieran modificar su agenda. Entonces, bueno, pues agradecer nuevamente esta posibilidad de reunirnos. Entiendo que es una de varias reuniones y efectivamente pues hay muchos temas en el tintero. Quiero rescatar principalmente el antecedente de nuestra solicitud expresa y urgente de tener reuniones con esta soberanía, en la lógica de que se había ya aprobado, cuando nosotros hicimos llegar la solicitud, una reforma de la legislación electoral de manera general y ella impactaba de manera muy importante a la estructura territorial de la institución, entre muchas otras cuestiones. Ello evidentemente nos llevó a solicitar esta interacción, pues a efecto de plantear la manera en que una reforma de esa naturaleza afectaba a la institución. ¿Por qué? Pues porque este instituto electoral, si bien es cierto que una de sus principales funciones tiene que ver con la materia electoral en la cual acudimos de manera concurrente a la organización de los procesos electorales cada 3 años con el INE, lo cierto es que varios de nuestras rutas o vertientes de acción no se circunscriben solo a la materia electoral, tiene que ver con el régimen de partidos políticos, tiene que ver con la educación cívica, tiene que ver con la participación ciudadana, en donde, como ustedes saben, se cuentan con 21 instrumentos y mecanismos de participación ciudadana,
De estos están en curso 3, 2 consultas de presupuesto participativo, la correspondiente al ejercicio fiscal 2023 y la correspondiente al ejercicio fiscal 2024, porque la misma ley determina que cuando hay proceso electoral no es posible que nosotros atendamos también consultas de presupuesto participativo. Por lo tanto, durante este año estamos llevando a cabo las consultas correspondientes a los 2 años y también la elección de los representantes vecinales denominados en estos órganos colegiados comisiones de participación comunitaria. Recordar que el impulso y la realización de estos instrumentos corre a cargo de diversas autoridades de esta soberanía, también del Gobierno de la Ciudad de México, de las alcaldías y del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Efectivamente, siempre nos hemos planteado en el Instituto Electoral que existe un gran reto porque hay inercias diversas respecto a cómo la ciudadanía participa, la manera en que se aplican los recursos, la manera en que se llevan a cabo las obras, la escasa difusión en virtud de que contamos con recursos limitados para poderla llevar a cabo. Sin embargo, siempre acudimos a nuestros aliados estratégicos, que en este caso pues es los propios diputadas y diputados de este Congreso, que generosamente apoyan en la difusión, en el impulso de talleres, programas de creación de proyectos de presupuesto participativo, en la difusión para que las personas se registren como candidatos a ser representantes ciudadanos. Entonces, bueno, en esta vertiente también nosotros tenemos algunas observaciones desde una mirada muy técnica, de la misma manera en que la mirada técnica la posamos en la materia electoral. Entonces, resumiendo, el Instituto Electoral lleva a cabo funciones en materia de partidos políticos, el régimen de partidos políticos. También tiene que ver con las asociaciones políticas locales, en donde se llevan a cabo algunas tareas de supervisión en el ejercicio del gasto que eran impactadas también por la reforma, en donde se mandataba que este tipo de acciones no podían llevarse a cabo y dado que estas están a cargo desde la reforma 2014 del Instituto Nacional Electoral. La otra vertiente es la vertiente electoral, en donde vamos de la mano del INE y ahí tenemos temas muy importantes como es el voto de las personas en prisión preventiva, que coincidimos con lo planteado por el diputado Temístocles, en el voto de las personas en postración, la garantía del voto y ejercicio pleno de derechos político-electorales de minorías discriminadas históricamente, pero evidentemente poder concretar y materializar este tipo de ampliación de derechos, de garantía de ejercicio de derechos político-electorales tiene que ver con normatividad federal, es decir, si se modifica la normatividad a nivel local, tendrá que haber un trabajo muy de la mano con el INE. Y me explico, si se determina que las personas en prisión preventiva en el próximo proceso electoral puedan ejercer su voto, quien tiene a cargo la instalación de las casillas, la capacitación de los funcionarios, la integración de paquetes federales, los locales corren a cargo del Instituto Electoral de la Ciudad de México, la custodia de los mismos es de la mano con el Instituto Nacional Electoral. Por lo tanto, la modificación que se lleguen a plantear en la normatividad tienen que vislumbrar que la legislación, en este caso la Ley General de Procedimientos Electorales, la LEGIPE, contemple la manera en que este instituto, a través de los instrumentos jurídicos, se pueda concretar. De la misma suerte corre la garantía de derecho de las personas en postración. Tendremos entonces que avanzar en un trabajo colectivo, primero si se determina avanzar en la modificación de la normatividad para garantizar el ejercicio de los derechos de estas personas, que se vislumbre que tiene que ver con el ejercicio, el trabajo colegiado, colectivo, sumado a las funciones que lleva a cabo el INE. Por otra parte, también es importante mencionar que la reforma que está suspendida por la Corte vislumbraba que ningún organismo público local, en este caso el de la Ciudad de México, pudiese llevar a cabo ejercicios, desarrollos de el voto electrónico en ninguna de sus modalidades. Me parece importante plantear a todas y todos
quienes nos escuchan, pero sobre todo a los legisladores, que en el Instituto Electoral de la Ciudad de México hemos transitado de haber implementado primero pruebas piloto con urnas electrónicas a dejar de lado ese tipo de mecanismos y ahora empleamos para mecanismos de participación ciudadana el sistema electrónico de voto por internet. Por cierto, aprovecho para hacer un comercial, está abierta la plataforma para el registro del voto electrónico de todas las personas, habitantes de la ciudad, de manera tal que puedan llevar a cabo este ejercicio si no van a estar en posibilidad de acudir a la mesa receptora de votación y opinión el próximo 7 de mayo, pueden hacer un preregistro de manera anticipada y ejercer el derecho al voto también de manera anticipada. Y explico que siempre es de manera anticipada, sea en forma postal o voto electrónico, porque de esa forma es posible detectar quién ejerció su derecho a voto y no existe la posibilidad de que vote de manera presencial en las mesas que instalaremos el próximo 7 de mayo. Entonces, para nosotros es importante que ustedes sepan que tenemos este desarrollo, un desarrollo propio que hemos transitado de un prototipo de urna electrónica que abandonamos ya hace más de 10 años ese proyecto y desde esa época nosotros hemos llevado a cabo un desarrollo de voto electrónico que permite y permitió en 2012 que personas originarias de la Ciudad de México votaran desde el extranjero y una vez que se concretó la reforma 2014 solamente podemos aplicar este tipo de instrumento a la votación que se lleva a cabo para los mecanismos de participación ciudadana. Entonces, pues buscar la manera en que se pueda garantizar que este tipo de ejercicio siga existiendo por lo menos para estos ejercicios, dado que si avanzara la reforma y se vislumbra que eso pues tiene un destino incierto, pero que se pueda seguir destinando trabajo para el desarrollo de este tipo de plataformas. En cuanto a la ampliación de derechos de ampliación de grupos históricamente discriminados, coincidimos sí que tenemos que seguir avanzando. Primero, en la normativa para garantizar el derecho de las personas afrodescendientes, se avanzó también en la Diputación Migrante, en los grupos indígenas, en las personas de la diversidad sexual, pues evidentemente una ciudad que ha ido a la vanguardia en garantizar este tipo de derechos que se materialicen y concreten a través de la normativa electoral, pues siempre es importante a fin de que nosotros con bastante antelación podamos ir perfilando los procedimientos que se van a aplicar para llevar a cabo este tipo de ejercicios. Y retomo el caso de las personas en prisión preventiva. Si este ejercicio corriera solo a cargo del Instituto Electoral de la Ciudad de México, no me cabe la menor duda que para mí la mejor forma sería a través del voto electrónico de manera remota, porque haría, para mi gusto, de manera más eficiente, nos evitaríamos impresión, acudir, porque se reduce la cantidad de personas que tienen que acudir y además se cuenta con todas las garantías de seguridad, se hace un reconocimiento facial, se verifican los datos de la credencial del elector, se recibe anticipadamente la votación y bueno, este ejercicio que está en curso, el registro, se lleva a cabo una semana antes de la votación presencial. Eso por otra parte. En cuanto a cuestiones muy particulares vinculadas al tema electoral, es común y todos recordamos que se ha plasmado en la legislación electoral aquella demanda surgida de un proceso electoral altamente competido que fue el voto por voto, casilla por casilla, y eso se concretó en unas disposiciones que llevan a cabo facilitar el recuento de voto cuando hay una diferencia inferior al 1%. Esto se concreta en cada distrito electoral de los 33 que existen, en donde se lleva a cabo el cómputo el mismo día de la elección. En la Ciudad de México es la única entidad federativa donde el mismo día de la elección se arrancan los cómputos y prácticamente al día siguiente tenemos resultados oficiales. Bueno, el recuento voto por voto está considerado en sede distrital, pero ¿qué pasa si nosotros nos enfrentamos a un escenario, como pudiese darse el caso, de una alta competencia en donde por cada alcaldía
excepto Magdalena Contreras, Milpalta, que pueden hacer el voto por sí mismos. ¿Qué pasa en alcaldías donde tienen 3 o 4 distritos en el ámbito de su territorio? Que solamente se puede saber si hay una diferencia inferior al 1% cuando se reciben los resultados de los distritos que confluyen en la misma demarcación. Y para ese momento ya no está prevista en la legislación un recuento voto por voto. Por lo tanto, y si nosotros recordamos lo que ocurrió en el pasado proceso electoral, ese proceso, en lugar de poderlo resolver en la sede del distrito cabecera que lleva a cabo la sumatoria y donde puede vislumbrar si existe esta mínima diferencia, o el otro supuesto es que la diferencia entre el primero y segundo lugar de alcaldías es similar a los votos nulos, no se puede llevar a cabo sino hasta mediante un mandato judicial. Esto es una cuestión aparentemente técnica, pero suena ilógico pensar que se puede llevar a cabo un recuento para definir quién es el ganador de una diputación y no se pueda llevar a cabo para definir claramente cuál es el ganador o ganadora de una alcaldía, cuando en la mayor parte de las alcaldías confluyen 2, 3 o hasta 7 distritos electorales. Entonces, si se está llevando a cabo el cómputo de manera simultánea, solamente la legislación contempla que en el caso de diputados, también en el caso de alcaldías, pero al interior de cada distrito electoral, no así cuando se lleva a cabo la sumatoria. Entonces, esta previsión no está contemplada en el código y puede generar, evidentemente, porque yo pregunto, la mayoría de las y los ciudadanos de esta gran capital permea en el imaginario colectivo que es factible solicitar un recuento total cuando hay una diferencia mínima, pero eso no está considerado dentro de nuestro código para que una vez que se hace la sumatoria de todos los distritos respecto a las personas que están contendiendo por una alcaldía, no se prevé. Por eso es que tendrá que entrar un mandato judicial del tribunal en donde ordene que se haga el recuento. Entonces, ¿cuál sería una propuesta? Pues es que se determine dentro de la normativa que se mandate el recuento al interior de cada distrito de manera tal que haya certeza de esos resultados. A mí me parece que es uno de los temas que sería importante normar. Y pasando al tema porque evidentemente también hay otras cuestiones que pasan por mis colegas que presiden diversas comisiones y que traen en el radar pues algunos planteamientos o algunas inquietudes, por ejemplo, a las fórmulas de RP, a lo que tiene que ver con las quejas que se presentan por promoción personalizada, por cuestiones respecto a acciones previas de difusión antes de que arranquen las precampañas y las campañas, pero ateniéndome a que habla unas futuras reuniones, por lo menos una mesa más, yo considero que mis colegas podrán hacer planteamientos más específicos respecto de esto. Y pasando al tema ya en materia de participación ciudadana, que dado que durante el presente año estamos llevando a cabo lo que de manera recurrente ocurre, que es presupuestos participativos y elección de representantes que integran las comisiones de participación comunitaria, me parece que se podría avanzar, por ejemplo, para todos es conocido, las noticias nos han dado cuenta que hay grupos de ciudadanos que están avanzando en desear que se concrete un ejercicio de revocación de mandato en diversas demarcaciones de esta capital, y efectivamente está considerado dentro de la Ley de Participación Ciudadana, pero hay lagunas que el instituto ha tenido que ir avanzando y bueno, pues evidentemente cuando la ciudadanía considera que
tenemos la razón respecto a las determinaciones, pues acuden a los tribunales. Uno de esos temas, por ejemplo, que se va a poner sobre la mesa es la posibilidad de solicitar a la ciudadanía que rinda cuentas respecto a los recursos que están usando para recabar las firmas o para la difusión que se haga de este mismo ejercicio. Como menciono, esto no está regulado en la normativa, se consignó en la Ley de Participación Ciudadana de manera muy genérica, pero el instituto ante esos vacíos puede perfilar alguna normativa que en todo caso la ciudadanía podrá, si no está de acuerdo con ello, pues acudir a los tribunales para que nos indiquen si es correcto aplicar este tipo de controles a un ejercicio ciudadano como el de revocación de mandato. Otro tema que también me parece muy relevante y que no está normado en la Ley de Participación Ciudadana y no está considerado dentro del Código es una disposición contenida en la Ley de Pueblos y Barrios. Para muchas personas resulta que sí sabemos que existen pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México. Sin embargo, no para todos es común saber que este tipo de comunidades han conservado desde la época precolombina, tenían un ejercicio de designar a sus representantes y ese ejercicio, que desde mi punto de vista son ejercicios democráticos de nombrar a sus representantes ante la autoridad político-administrativa, persiste en la mayoría de los pueblos de la zona sur de la Ciudad de México. Y este ejercicio de democracia directa tiene muchos años que se viene realizando y en algunos prevalece una tradición oral, es decir, no hay algo donde se les determine cómo se hace, cada pueblo lo determina de acuerdo a lo que se conocen como usos y costumbres o de otra manera se les ha denominado sistemas normativos internos. Bueno, hay una buena cantidad de los pueblos de la Ciudad de México que ante la inconformidad de cómo se llevan a cabo este tipo de ejercicios han acudido a los tribunales a plantear su inconformidad. Y ello ha derivado en una enorme cantidad de sentencias en donde los tribunales, en concreto el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, ha mandatado que sea el Instituto Electoral de esta ciudad, en virtud de que se considera la autoridad experta en llevar a cabo estos procesos, en brindarles apoyo, asesoría, acompañamiento. Eso ha venido ocurriendo desde hace ya muchos años. Sin embargo, a raíz de la promulgación de la Ley de Pueblos y Barrios Originarios, se mandata que ese tipo de ejercicios no debe de haber una intervención directa de las autoridades. Antes quienes acompañaban los ejercicios eran las anteriores delegaciones, los funcionarios vinculados a las áreas de participación ciudadana. Bueno, en la Ley de Pueblos y Barrios Originarios promulgada en 2019 existe un mandato expreso de que eso no pueden intervenir las autoridades y señala en el artículo 15 de esa ley que estas comunidades podrán acudir al Instituto Electoral para solicitar el acompañamiento en sus procesos. Y eso, así como se los platico yo, pues es sumamente vago porque no existe dentro del código un mandato expreso. Nosotros podemos inferir que derivado de tantas sentencias donde nos han vinculado y ahora de esta ley donde haya esta posibilidad de las comunidades de acudir, que tenemos esa facultad de acompañarlos. Entonces, creo, en mi opinión, que es importante que esa facultad sea expresa, más allá de que la Ley de Pueblos y Barrios la está considerando, pero la deja como la posibilidad. Es importante también decir que el Instituto Electoral, a diferencia de muchas entidades federativas donde prevalecen e inclusive se da la elección de presidentes municipales y sus síndicos y regidores mediante un sistema de usos y costumbres, aquí no existe de esta forma, pero sí la elección de sus autoridades tradicionales que representan a las comunidades, que tienen un vínculo con la autoridad, que llevan a cabo gestiones y en algunos casos se convierten en funcionarios de la propia alcaldía. Entonces, considero que en esta materia, que son ejercicios que estaban subsumidos dentro de toda la cultura occidental prevaleciente en la Ciudad de México y ante una ciudad que está reconociendo este tipo de derechos, pues será importante que se considere
se dialogue, se analice, se pregunte, pero por lo pronto ya existe este mandato en la Ley de Pueblos. El Instituto Electoral tiene que avanzar porque diversas sentencias nos han mandatado, y nada más ni nada menos en materia de presupuesto participativo, que durante mucho tiempo llevamos a cabo los ejercicios a través de una votación y de representantes que se denominaban consejos de los pueblos. A raíz de impugnaciones de los habitantes de estas zonas, ahora se les tiene que dar un trato diferenciado, respetando sus usos y costumbres. Y quiero mencionar que, por ejemplo, ellos tienen la posibilidad de elegir qué proyecto van a presentar en la alcaldía para presupuesto participativo, pero lo pueden hacer a través de estos instrumentos. Y ayer tuvimos un ejercicio muy importante en un pueblo de Xochimilco, donde más de 1,000 personas acudieron a esa asamblea a manifestar cuál era el proyecto que quieren, en el que desean que se destinen los recursos que por ley tienen asignados ese pueblo. Y en cada uno de estos pueblos pues existe esa posibilidad, porque tienen un trato diferenciado, un trato preferencial, mayores recursos por esta categorización de pueblos originarios. Y esto me parece muy importante, porque si bien la ley mandataba que se le siguiera dando ese trato de pueblos e identificaba hace tiempo 48 y se han agregado 2 más, un trato diferenciado en respeto a sus usos y costumbres, ahora estas comunidades se están apropiando de este ejercicio, pero con una modalidad distinta, con una modalidad que es a través de asambleas comunitarias en donde ellos plantean, y el Instituto Electoral de la ciudad acude brindando pues en eso que somos expertos, en eso que podemos recomendarles, pero siempre en un respeto de sus tradiciones, de sus usos y costumbres, de las prácticas ancestrales que tienen. Y en este caso, si ellos nos piden que sea a través de papeleta y urna, nosotros les facilitamos esos materiales. Y bueno, pues una muestra más de que el Instituto Electoral de la Ciudad de México camina por diversas rutas, y en todas ellas pues en un afán de garantizar siempre el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de todas y todos los habitantes de esta gran ciudad. Y por lo tanto nosotros, dado que esta es una primera mesa de acercamiento y de planteamiento, no dejando de lado, no perdiendo de vista que hay una reforma suspendida, pero no de manera definitiva, pues aparte de ese planteamiento de que se valore si en su momento el curso de acción que se tome con la reforma, y a partir de la determinación de igual forma de la Suprema Corte de Justicia de que los congresos locales tienen la facultad configurativa para definir la estructura genérica de los organismos públicos locales, se considere que el Instituto Electoral de la Ciudad de México siempre requiere de esa estructura territorial que tenemos asentada en los 33 distritos electorales, y que la función que nuestros compañeros del instituto desarrollan no se circunscribe solamente cada 3 años, no se circunscribe a cuestiones de carácter electoral, sino se enfoca de manera muy importante a la atención, asesoría, desarrollo de todos estos 21 instrumentos que existen. 11 de ellos de manera muy directa vinculan al Instituto Electoral para el desarrollo de los mismos, y aquellos que se están generando relacionados con los pueblos y barrios originarios de esta gran capital. Por mi parte es cuanto, agradezco mucho su atención. Muchas gracias, presidenta. Ha solicitado el uso de la palabra la diputada Xochitl Bravo. Usted ha mencionado no solo temas de la agenda político-electoral, sino también respecto a participación ciudadana, y me parece muy importante que la diputada comparta muchos de los temas que ya ha mencionado, pero otros más que forman parte de la agenda de esta ciudad. Muchas gracias. Pues antes que nada, reconocer el trabajo del Instituto Electoral de la Ciudad de México, celebrar que sea una mujer quien preside este órgano autónomo, y porque tiene que ver con una serie de circunstancias, de acciones, de temas que tienen que ser tratados desde la institucionalidad, desde también ponerle un tinte diferente a los temas de participación ciudadana,
porque algo de lo que hoy la ciudadanía se ha quejado en los 16 foros que nos hicieron favor de acompañarnos el Instituto Electoral de la Ciudad de México, es la falta de comunicación, de transparencia, de rendición de cuentas por parte de las alcaldías en el tema de los presupuestos participativos. Pero además, esta sensibilidad que se tiene que tener de entender que el presupuesto participativo es el único presupuesto en el que la ciudadanía puede decidir qué hacer en cada una de sus unidades territoriales, de sus pueblos, de sus barrios en esta ciudad. Yo creo que tenemos un gran reto por delante, tendríamos que estar también sensibilizando a la ciudadanía que el presupuesto participativo no solamente es participación ciudadana, sino que hay otros instrumentos que nos pueden ayudar e inclusive a poder tener información respecto, no solamente las alcaldías, diversas instituciones y secretarías, está la silla ciudadana, está efectivamente uno que tiene que ver con rendición de cuentas, o sea, hay muchísimos instrumentos que tenemos que utilizar, pero hay uno principal que a mí me gusta mucho, que lo he venido platicando en todos los foros de participación ciudadana y que es la colaboración ciudadana, ¿no? Y creo que por ahí es por donde tenemos que empezar a abrir las charlas, las discusiones y buscar todos los instrumentos necesarios para que la ciudadanía sepa cómo acceder a ellos, que ese es otro reto que tenemos. Están en la ley, pero cómo acceden a esos instrumentos de participación ciudadana, y más porque pues en algunas alcaldías hacen todo lo necesario porque no se ejercen, ¿no? Entonces sí creo que esta virtud que hoy está en la ley, además decir que somos la única ciudad que ejerce recurso en presupuesto participativo, y eso es un logro fundamental de la ciudadanía. Y creo que es obligación de este Congreso de la Ciudad generarles todas las condiciones para que así pase, y también del Instituto Electoral de los instrumentos necesarios para que puedan ejecutarlo. Reconozco mucho, maestra Patricia, el gran esfuerzo que han hecho los consejeros, las consejeras, porque aún y con todo y con pandemia, le echaron todas las ganas necesarias para que los presupuestos participativos salieran. Y hoy con mucha claridad podemos ver que el tema digital puede funcionar. Tan es así que ya se está convirtiendo en un proceso normal entre los ciudadanos, ya le están perdiendo el miedo a los dispositivos para poder acceder a la participación directa, y eso es muy importante, y creo que escuchando el planteamiento que hace la maestra Patricia nos puede ayudar no solamente en el tema participativo, sino en muchos otros temas que tienen que ver con los derechos políticos electorales de la ciudadanía. Mucho tiempo ha pasado, muchas batallas se han dado, y creo que hoy estamos ante una extraordinaria oportunidad, que es generar todos los instrumentos para que esos derechos se hagan valer por toda la ciudadanía. Y pues no me queda más que decirles que con mucho gusto acá los estaremos esperando en el Congreso de la Ciudad de México. Estas sesiones son públicas, estas sesiones son abiertas, y en estas sesiones pueden participar todas las ciudadanas y ciudadanos que les interese y que tengan la intención de mejorar el marco jurídico de esta ciudad, porque esta ciudad es de derechos, esta ciudad es de vanguardia, y para eso es que en el Congreso de la Ciudad nos toca legislar. Es cuanto. Muchas gracias, diputada Xóchitl. Pues va quedando más o menos clara cuál es la agenda de trabajo que tenemos que discutir en lo que resta de este periodo ordinario. Tenemos muy poco tiempo. Me parece que la mesa del 4 de mayo, en la que también están invitados, consejeras y consejeros, será importante que ya podamos compartir estos temas que nos ha hecho saber la consejera presidenta, para que le demos un mayor orden a la discusión. Sin embargo, se han integrado algunas otras compañeras diputadas de ambas comisiones. No sé si quisieran mencionar algo más al respecto. Diputada Maxta.
Gracias, diputado presidente. Únicamente hacer un comentario para la maestra Patricia, que bueno, es quien se encuentra en este momento, sobre lo que se está llevando a cabo de los procesos del voto electrónico. Como bien lo menciona, presidente, es fundamental el poder converger las tecnologías, las nuevas tecnologías con esto de la participación ciudadana. Sin embargo, contamos con un conflicto que se ha venido dando. En el tema del voto electrónico, algunos dispositivos que pues no son tan nuevos, Android 9, 10, 11, 12 y hasta Android 13, han tenido complicaciones para el tema de que los vecinos se puedan registrar. Y hay otros dispositivos que son aún más nuevos, pero el problema ha sido que se traban a la hora de los datos biométricos. Entiendo, claro, que no es una problemática específicamente del instituto, pero sí hay que visibilizar esos temas porque es necesario que haya una mayores recursos para que las aplicaciones sean mejores, porque si en unas votaciones de presupuestos participativos y copacos están teniendo los vecinos estas complicaciones, no quiero imaginarme lo que sería hablando de una votación constitucional para elegir un presidente, por ejemplo, ¿no? O a los diputados o a los concejales, que tenemos aquí también un concejal, bienvenido. Entonces, sería importante que podamos tocar estos temas como prioridad también en cuanto a las nuevas tecnologías que les estamos dando paso y que, bueno, la propia plataforma no es lo suficientemente adecuada. Entonces, pues puede venir que el día de la votación pues también implique una serie de complicaciones que se estarán revisando pues evidentemente a través del tribunal. Y también que el instituto, al yo saber que no existen con tal vez el capital humano suficiente y los tiempos tan cortos que marca la ley, que también tendríamos que buscarle ahí otras alternativas, es la manera en la que se le ha dado el seguimiento a los vecinos. Al menos en la alcaldía Cuauhtémoc, la mayoría de los vecinos son, o un gran porcentaje son adultos mayores. Hubo muchos vecinos que quisieron registrarse, pero al no saber también tal vez de las nuevas tecnologías, regresamos a lo mismo, les llegaban sus correos de lo que faltaba o que tenían que sustituir por spam y entonces no sabían que había un spam. Y entonces evidentemente se quedan sin la posibilidad siquiera de ser candidato. Entonces ahí todos estos temas puntuales o problemáticas puntuales es importante mencionarlas porque eso hace que los vecinos no quieran participar. Porque es tedioso, porque nadie te da seguimiento, porque nadie te ayuda y entonces no llegamos al espíritu de lo que es. Entonces a mí sí me gustaría, bueno, dejarlo en esta mesa, presidenta, para que todo esto también se pueda revisar y sin duda alguna estaremos aquí esperándolos el día 4 de mayo, esperando que podamos tener una mesa aún más nutrida. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Maxta. ¿Algún otro comentario? Eduardo, por favor. Muchas gracias, presidente. Pues me parece a mí que esta serie de reuniones de trabajo son muy importantes porque resulta fundamental para la Ciudad de México construir un proceso electoral del 2024 que garantice transparencia, equidad, que fomente la participación de las y los ciudadanos de esta ciudad. Sin lugar a dudas será un proceso muy intenso, un debate muy amplio, un debate muy importante. Pero para nosotros es fundamental que este debate se dé dentro de los límites de la ley y del espíritu democrático. Que se permita la expresión de la voluntad popular de manera libre, y informada y consciente y que se respete esa voluntad popular. Y nos parece que a nosotros hacemos efectivamente un llamado para que algunos de los aspectos que consideramos de mayor riesgo puedan ser atendidos en este diseño de reforma electoral. Esta es la gran oportunidad que tenemos en la Ciudad de México para erradicar completamente la compra del voto, la coacción a través de programas sociales. Y al mismo tiempo tenemos una gran oportunidad
para erradicar la difamación, las campañas negras, la mentira dentro de los procesos electorales. Debemos de garantizarle a las y los ciudadanos que puedan expresar de manera libre su voluntad dentro de un proceso electoral. Por eso nos parece que este ejercicio que está en marcha en materia de participación ciudadana es un antecedente también muy importante, porque nos permite también medir cuáles son las capacidades institucionales del Instituto Electoral, del Tribunal Electoral y de todas las instancias encargadas de garantizar el desarrollo adecuado del proceso electoral. Por eso es que pues, nos parece fundamental que la agenda que se ha venido planteando en estas reuniones de trabajo, sin lugar a dudas, es una agenda muy amplia, es una agenda muy ambiciosa, tenemos que reconocerlo, que va a requerir también la participación en un espíritu democrático de los diversos grupos parlamentarios representados en este Congreso. Nosotros hacemos un llamado respetuoso a este Congreso para que también se tenga altura de miras y se actúe con la responsabilidad institucional que se requiere en estos momentos. Estamos convencidos y creo que este es un extraordinario mensaje de que es posible la generación de condiciones de equidad en un proceso electoral. Queremos reglas claras, queremos árbitros imparciales, queremos gobiernos que sean respetuosos de los procesos electorales. Estamos convencidos que este debe de ser el espíritu que prive y al mismo tiempo somos muy optimistas en que se logrará este resultado. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. ¿Algún otro diputado, alguna otra diputada quisiera comentar algo? Diputado Garrido, por favor. Muchas gracias, presidente. Como lo dije al inicio, me parece siempre fructífero que celebramos reuniones porque lo que nos ha dicho la presidenta, sin lugar a dudas, trae mucho de fondo. Lo está observando quien es el operador jurídico de la norma electoral, quien incluso es el garante de que se respeten los principios básicos de nuestra ley electoral y, sobre todo, de que tengamos elecciones transparentes, limpias y sobre todo decisiones independientes y autónomas. En términos de forma, me gustaría plantear, presidente, si pudiésemos empezar ya con papel y pluma, arrastrar justamente la pluma para tener documentos base y que podamos encontrar consensos entre todas las fuerzas políticas. Si hay temas en los cuales yo estoy coincidiendo con lo que dice la presidenta de nuestro Instituto Electoral, por supuesto, y seguro que he coincidido con muchos otros planteamientos que ha hecho el grupo parlamentario de Morena, del PRI, del PRD, en otras mesas, en otros foros. Entonces ya empecemos a ver en cuáles encontramos consenso, incluso ya de lo ya presentado, de lo ya propuesto formalmente como iniciativa y ya turnado a estas comisiones o a tu comisión, y con eso empecemos a palomear un esbozo de gran reforma electoral, es decir, agarrar nuestro código como tal y empezar a palomear propuesta por tal grupo parlamentario, estamos en consenso, aprobemos. Encorchetemos lo que tiene discusión por si hay que quitar una coma, un párrafo o alguna palabrita, y sobre todo traigamos a la mesa los nuevos elementos a discusión. Por supuesto, el tema que comenta mi querido amigo, mi exdiputado y hermano Eduardo Santillán, coincido también, elecciones limpias, llevadas con orden, con certeza, en donde se ponga freno al uso de programas sociales, de compra del voto, de coacción del voto, del uso de instituciones para utilizarlas justamente en la promoción política electoral de su figura anticipadamente, para que ningún gobierno de cualquier color
no quiero mandar mensajes equivocados, de cualquier color, tenga candados para evitar el uso de recursos públicos en los procesos electorales, pero también darle mayor cantidad de facultades y dientes quizá al Instituto Electoral ante las imposibilidades que vemos, por ejemplo, de tribunales electorales como lo es la sala especializada, que no ha podido sancionar a la jefa de gobierno, a alcaldes o a diputados, y que ha tenido que remitir a este Congreso la decisión de imponerle o no una sanción a actores políticos de relevancia, y que ha determinado y ha terminado el tema en la no imposición de sanciones. Entonces, reformemos todo este andamiaje jurídico para ir a un proceso electoral próximo a iniciar, muy complicado, en donde estamos viendo que se están crispando cada vez más y polarizando cada vez más las opciones, y nosotros nos corresponde una labor histórica, que es dar ese marco jurídico ad hoc para evitar conflictos electorales, para evitar violencia discursiva de candidatos, precandidatos y sobre todo de las bases, de aquellos que hacen campaña, de los militantes, que luego se calientan mucho los ánimos, y debemos de poner las reglas nosotros tan claras para evitar un proceso electoral que puede ser violento. Así es nuestra responsabilidad histórica en este Congreso, en este segundo Congreso, por supuesto la responsabilidad histórica del Instituto Electoral, y por ello celebrar, presidente, este tipo de mesas. Continuémosla, y dejo en la mesa la propuesta de arrastrar lápiz ya en lo particular. Gracias. Gracias, diputado Garrido. Retomo su propuesta. Le proponemos a todos los compañeros y compañeras diputadas, tanto la diputada Xóchitl como yo, que nos puedan hacer llegar la agenda de sus grupos parlamentarios a ambas presidencias, y nosotros nos comprometemos a compartir con todos los integrantes, las y los integrantes de ambas comisiones, esas agendas, para que en la próxima mesa de trabajo pues ya todos podamos tener claros cuáles son los temas y dónde hay coincidencias, que podamos avanzar ya en lo inmediato, ¿no? Además, entonces dejamos abierta esta convocatoria a todos los grupos parlamentarios y asociaciones parlamentarias a que nos hagan llegar las agendas en materia electoral de sus partidos, para distribuirlas y tener una discusión mucho más nutrida. ¿De acuerdo? Claro, adelante. Muchas gracias. Sí, con respecto al planteamiento del sistema de voto, si tenemos ahí algún problemita, ya lo estamos atendiendo. Básicamente son las versiones, algunas muy actualizadas, pero sí comentar que a través de nuestras 33 oficinas distritales el personal está capacitado para asesorar, orientar, ayudar, y que invariablemente el Instituto Electoral no plantea siempre tener las dos vías, el voto y el registro mediante papel, o el voto y el registro vía electrónica. Entonces, esta es la alternativa, pero de cualquier forma señalar que todavía estamos en tiempo de llevar a cabo este registro para el voto electrónico, y que se está atendiendo ya este detalle que trae el sistema de registro, pero estamos atentas y agradezco mucho la observación, diputada. ¿Alguna otra participación? Bueno, pues no me queda más que agradecer al equipo del Congreso de la Ciudad, a las diputadas y diputados, a la consejera presidenta y por supuesto al equipo que la acompaña, integrantes del Instituto Electoral. Muchas gracias y nos vemos en la próxima convocatoria. Buenas tardes. Congreso TV, la señal de la pluralidad, 21.2.